Hola a todos y a todas. En este vídeo hablaremos de las clases de impuestos y los elementos principales en la declaración de impuestos. Así pues, dentro del ámbito de los impuestos, encontramos varios criterios para clasificarlos. Estos criterios son en función de su aplicación, de la situación personal del sujeto pasivo, de la manifestación de la riqueza y de la temporalidad. En primer lugar, en función de su aplicación, nos encontraremos con los directos y los indirectos. Por un lado, los impuestos directos se les denomina de este modo porque se aplican o actúan directamente sobre la capacidad económica. Los ejemplos más claros para entender este concepto son el IRPF, que grava la renta de las personas, el impuesto de sociedades, IS, o el impuesto sobre sucesiones o donaciones. Por el otro, los impuestos indirectos se aplican o actúan indirectamente sobre la capacidad económica. Un buen ejemplo es el IVA. Lo que hacen los impuestos indirectos es gravar el consumo y la circulación de la riqueza. En cuanto a la situación personal del sujeto pasivo, tenemos los objetivos y los subjetivos. Los impuestos objetivos no tienen en cuenta la situación personal a nivel económico, como el impuesto sobre bienes inmuebles o IBI. En cambio, los impuestos subjetivos sí consideran la situación personal a nivel económico, por ejemplo, el IRPF, ya que tiene en cuenta el sueldo, entre otras características, del nivel económico del sujeto. Con respecto a la manifestación de la riqueza, diferenciamos entre los reales y los personales. Acerca de los impuestos reales, estos gravan la manifestación de la riqueza en base al producto al que se va a someter la imposición del impuesto. Un claro ejemplo, una vez más, es el IBI. En contra, los impuestos personales gravan la manifestación de la riqueza en función de una determinada persona, como es el IRPF. Por último, en función de la temporalidad, encontramos los periódicos y los instantáneos. Mientras que los impuestos periódicos son aquellos que duran en el tiempo de manera indefinida, los impuestos instantáneos se crean y desaparecen en el mismo momento en que aparece el hecho imponible y se completa. Es el caso del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales. Con todo esto claro, es momento de hablar sobre los elementos principales en la declaración de impuestos. Así, dentro de la declaración de impuestos participan diferentes elementos. Uno de ellos es el hecho imponible, que según el artículo 28 LGT es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por ley para confirmar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Por lo tanto, son los actos los que hacen que nazca una obligación a contribuir. Ahora bien, dentro de los impuestos se pueden dar tres opciones en función del hecho imponible: no sujeción, sujeción y exención. Llamaremos no sujeción cuando se supone que no se ha producido ningún hecho imponible. En cambio, la sujeción es el supuesto en el que se produce un hecho imponible y además el sujeto debe cumplir con la obligación que crea dicho supuesto. Por último, la exención será el supuesto en el que se produce un hecho imponible, pero la ley permite la excepción de obligación a cumplir con el supuesto. Si volvemos a los elementos que se incluyen dentro de la declaración de impuestos, hay que considerar el sujeto pasivo. Así nos referimos con sujeto pasivo al contribuyente, por tanto la persona que está obligada a pagar el impuesto. Sin embargo, no tiene por qué estar soportando la carga del tributo. Nos servirá para ilustrarlo mejor el caso del tabaco, ya que el productor será quien soportará el impuesto por labores de tabaco y no el consumidor final. Otro factor y que contrasta con el sujeto pasivo es el sujeto activo. En otras palabras, la persona o figura que tiene derecho a reclamar el pago. También encontramos la base imponible, que debe ser traducida a unidades económicas, es decir, saber qué cantidad se debe pagar. Y al contrario, dentro de la base liquidable, pueden existir reducciones que respalde la ley, lo cual supondrá una reducción del importe final. Sin embargo, si no existiesen reducciones, las bases imponibles y liquidables serían las mismas. Además, debemos tener en cuenta el tipo de gravamen, que representa el porcentaje de la base imponible a gravar. Y dentro del tipo de gravamen nos podemos encontrar que sea progresivo y proporcional.
La diferencia entre ambos es que el progresivo aumenta el tipo de gravamen a la vez que aumenta la base imponible, mientras que el proporcional, por más que aumente la base imponible, el tipo de gravamen será estable. Para terminar, hablaremos de cuota, otro elemento de la declaración de impuestos. Así pues, podemos encontrarnos la cuota íntegra, que sería el importe que resulta de aplicar el tipo de gravamen sobre la base liquidable, o bien la cuota líquida, el resultado de descontar las deducciones, si las tiene, de la cuota íntegra, o finalmente la cuota diferencial, que es el resultado de restar a la cuota líquida las retenciones y pagos a cuenta realizados durante todo el periodo de impuestos. Espero que este vídeo os haya ayudado. Nos vemos en el siguiente.